Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en una cita más en estas reflexiones a la luz del Evangelio, como dice nuestro titular, nuestro eslogan, nuestro tiempo de devocional, tiempo de meditación, en estos días, en estas circunstancias que nos ha unido, nos ha llegado a unir, nos ha llegado a tener inventiva, iniciativa, emprendimientos desde casa. Y nosotros hemos visto la conveniencia también de emprender con estas reflexiones a través de estas redes sociales, que es importante sembrar en el corazón la palabra de Dios. El día de ayer, a manera de secuencia, a manera de seguir con esta reflexión, recordamos lo que habíamos hablado el día de ayer acerca de lo que Jesús calma las tormentas, y habíamos mencionado que todo el capítulo 8 de Mateo, todo el capítulo 8 de Mateo habla del contexto de Cristo viniendo con la gente y realizando algunas demostraciones de sanidad de su poder para que la gente pudiera creer. Pero la gente se agolpaba en multitudes siguiéndole al Señor, más por lo que podía obtener que en creerle a Él. Recordemos lo que dice el capítulo 8 de Mateo. Jesús sanó a un leproso, Jesús sana al siervo del centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro. Traen también los que tenían que ser sanados delante del Señor. La multitud le sigue y Jesús dice: necesito descansar. Tengo que descansar, y es lo que vimos el día de ayer, hablando de que Jesús se queda dormido en la barca y todo lo que hemos reflexionado. Le invito para que pueda revisar la reflexión del día de ayer, y nos da también el proceso de que cómo el Señor calma las tempestades, controla la naturaleza, tiene voz de autoridad, palabra de autoridad, que cuando Él dice se hace. Y continuando con este viaje en la barca, Jesús llega a la otra orilla y nos encontramos con que Jesús llega a la región de Gadara, Y mire lo que dice en Mateo capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Reflexionando rápidamente, cuando Jesús decide ir a un lugar es porque tiene planes y propósitos eternos. Cuando el Señor Jesús decide hacer algo es porque Él tiene planes perfectos. Cuando el Señor decidió subirse a la orilla, irse al otro lado, Él sabía lo que tenía que hacer, Él sabía lo que le esperaba. Es que nada es desconocido para el Señor. Dice en el verso 28: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que vivían en el cementerio, en los sepulcros, con los cadáveres, con los muertos. Estos endemoniados estaban bajo posesión e influencia demoníaca en medio de su forma de vivir. Tal era la situación de la posesión diabólica en estas personas, que ellos vivían en un entorno de muerte, en un entorno separado de la sociedad y de la comunidad. Lo que nos enseña es que los demonios tratan de apartarnos aún no solo de Dios, sino de la misma sociedad, de la misma gente. Repudiados entonces, estos dos endemoniados salían de los sepulcros feroces en gran manera, con una fuerza descomunal, con una fuerza que no era normal, porque bajo posesión diabólica es el control de fuerza, el control de actitudes y de acciones de las personas que tienen los demonios. Dice que ellos salían de los sepulcros feroces en gran manera, exagerada manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
Ellos generaban miedo, generaban terror, generaban pánico. Para la gente normal no podía pasar por esos lugares porque tenían miedo de estos dos endemoniados. Imagínese usted, versículo 29 dice: y clamaron diciendo. Recuerden, los dos endemoniados salen de los sepulcros con grande fuerza y con este testimonio de que nadie quería pasar por allí. Se acercan a Jesús cuando llega y dice: y clamaron diciendo. Los endemoniados claman al Señor diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué tienes con nosotros? Increpan, preguntan, confrontan a Jesús. Dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios saben quién es Jesús. Jesús, aún los demonios le reconocieron que Él es el Hijo de Dios. El pueblo judío hasta el día de hoy, en su mayoría, en su mayor contexto, todavía no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Los demonios creyeron porque sabían en esta pregunta: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hay mucha gente que aún a Jesús no le sigue considerando como el Hijo de Dios. No le consideran como Dios mismo, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo es Dios mismo revelado en la persona del Hijo. Es importante enseñar estas doctrinas bíblicas eternas, sanas en este tiempo. Jesús es el Hijo de Dios, reconocido por los demonios en este pasaje, pero el ser humano en la actualidad todavía no le sigue reconociendo como el Hijo de Dios. ¿Qué estamos esperando para hacerlo? Dice en el versículo, en la pregunta de los endemoniados a Jesús, en el verso 29 dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. La mera presencia de Jesús atormenta a los demonios. La mera autoridad de Cristo, la mera presencia de Él hace que ellos tiemblen, tengan miedo, tengan terror, porque saben del poder y la soberanía de Cristo. Y dice: has venido a atormentarnos antes de tiempo. También los demonios saben que tienen el tiempo contado. Ellos saben que tienen un tiempo en donde, dice la Escritura, serán lanzados al lago de fuego. Ellos tienen un punto determinado en la eternidad de Dios, y saben que se les termina el tiempo, y mientras más almas lleven con ellos al infierno, ese es el trabajo de ellos. Por ende, que nadie impida que la soberanía, que la palabra, que la presencia de Cristo llegue a su corazón. Continuando con la reflexión, en el versículo 30 dice: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Era una región que lamentablemente había desobedecido al Señor, porque en la ley de Moisés decía que no debían comer cerdo, pero por la necesidad al inicio, luego porque fue un buen negocio el tener cerdo, el tener chancho, ellos hacían de esto un gran negocio. En medio de eso, desobedeciendo la ley de Moisés, estaban haciendo o cuidando un gran rebaño de cerdos. Y dice en el versículo 31: y los demonios le rogaron, le pidieron, le clamaron, le suplicaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. El versículo 32, Jesús les dijo: id, vayan. Se fueron de estas personas, fuera de la vida de estas personas. Ya no quiero que tengan el control a estas personas. Quiero que ellas sean libres de toda oposición, intervención diabólica. Echó fuera los demonios y se fueron al hato de cerdos. Dice: y les dijo Jesús: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. En el Evangelio de Marcos, cuando habla acerca de este mismo relato, dice que los demonios fueron increpados por el Señor y reconocieron el nombre de ellos, era Legión. Y Legión estaba estipulado entre 6.500 y 7.000 soldados de los romanos. Entonces, una legión estaba conformada por 6.000 a 7.000 soldados. Y dentro de esto, imagínense, eran muchos demonios los que estaban bajo posesión. Cuando el Señor les dice: vayan, el hato de cerdos se precipitó. Y en el versículo 33 dice: y los que les apacentaban huyeron. Los dueños de los cerdos, viendo lo que pasó y aconteció, se fueron. Y fueron a su ciudad
Dice, contaron todas las cosas a la gente y lo que había pasado con los endemoniados, porque los endemoniados fueron curados, fueron liberados. Mire, Cristo libera de toda oposición diabólica. Cristo ha traído liberación. Cristo ha traído rompimiento de cadenas. Cristo ha traído nueva fuerza en el corazón de la gente. Cristo ha traído salvación. Cristo ha traído una nueva vida para estos endemoniados. Cristo sigue haciendo el mismo trabajo en el tiempo de hoy. Quiero comparar algo. Jesús sanó al leproso. Jesús vino sanando al siervo del centurión. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús estuvo con la multitud. Jesús calmó las tempestades y trajo calma al corazón de los discípulos. Jesús libera de la esclavitud de los demonios a estos dos endemoniados gadarenos. Y cuando la gente se entera de lo que Jesús hizo, mire lo que dice el verso 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Triste cómo termina este episodio. Cristo ha venido batallando, Cristo ha venido sanando, Cristo ha venido venciendo obstáculos para llegar a salvar la vida de la gente, pero la gente sigue siendo necia. La gente sigue dándole la espalda a Dios. Y a pesar de ver los milagros que el Señor acaba de hacer, ¿qué es lo que sucede? A pesar de todo lo que hace, a pesar de todo lo que está sucediendo, la gente desagradecida dice que le querían a Jesús fuera de su entorno. En este tiempo en el que estamos viviendo actualmente, hay mucha gente que se golpea el pecho. Hay mucha gente que se golpea el pecho. Hay mucha gente que no se arrepiente, sino que tiene remordimiento. Hay gente que por la circunstancia está Dios, la Biblia, Dios, oremos, reflexionemos, hagamos esto por la circunstancia. Pero vamos a ver, el momento que termine la circunstancia, ¿a dónde vamos? ¿A dónde caminamos? ¿Cómo volveremos nuevamente a la normalidad? Allí se va a medir, allí se va a ver si en realidad la búsqueda de Dios hoy es una realidad. Yo anhelo en mi corazón que exista gente que pueda ver la mano de Dios en medio de estos tiempos, que pueda verla en las grandes y pequeños detalles, los milagros del Señor, lo que Él hace para llegar a usted y traer salvación a usted y a toda su familia. Y anhelo en mi corazón que usted no le dé la espalda al Señor, como esta gente le dio la espalda. Dice el último versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos, porque prefirieron, ¿sabe qué? Más la posición económica por sus trabajos, más el ingreso económico por el tema de los cerdos que tenían, porque estaba en la región y les daba buen dinero. Prefirieron lo económico, prefirieron lo material, prefirieron lo de este mundo a una salvación eterna. Nunca puede ser más lo mundano que lo espiritual, jamás. Por eso, para terminar mi reflexión, anhelo de todo corazón que usted en este tiempo no le dé la espalda al Señor. Cuando pase todo lo que está suscitándose en la voluntad del Señor y nos devuelva la normalidad en medio de esto, que se levante en corazones una generación avivada en el fuego de la fe del Hijo de Dios, y no gente que le dé la espalda a pesar de todo lo que está pasando. Recuerde algo: Jesús vence obstáculos, Jesús calma tempestades, Jesús sana a los enfermos, Jesús liberta a los cautivos de opresión demoníaca. Pero hay gente ingrata que le da la espalda. No le dé la espalda a Cristo, porque Él pelea por usted las batallas. Él está dispuesto a pelear por usted, a llegar hasta su corazón, hasta su vida, hasta que usted sepa quién es el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, queremos en esta hora darte gracias por el tiempo de reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque trae no solamente conocimiento, sino temor, respeto, honra al reconocer quién eres tú y tu palabra bendita, Señor. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos da esta reflexión
de reconocer las grandes cosas que tú haces, Señor, lo que tú liberas para llegar a salvar a la gente. Que no haya dureza de corazón, que no haya dureza de religiosidad, que nada de este mundo sea más que tu amor, sino que, Señor, tú seas en realidad la parte especial de todo este proceso, la esencia de la vida. Que en medio de todo lo que está suscitándose, gente te dé no solo a la espalda, sino que se vuelvan a ti. Volveos, dice el Señor, volveos. Venid luego, dice el Señor, vengan los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Que la gente, Señor, pueda acercarse a ti confiadamente, no solamente por ahora, sino que, Señor, durante el resto de nuestra vida. Afirma, sella esta palabra en el propósito eterno que tienes con cada uno de nosotros, Señor, y de los televidentes. Gracias, Padre, por un nuevo día, porque seguimos adelante confiando en tus palabras, en tus promesas, Señor, porque son eternas. Honramos tu nombre y tu presencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en Una Voz Amiga, siempre listos para disfrutar de todo lo que tenemos. Estamos invitándoles para que ustedes nos sigan a través de lo que es nuestra red de Facebook Live, de igual manera en nuestro canal de YouTube como Iglesia Luz E. Felicidades, Dios mediante, hasta la próxima, bendiciones.